Muy buenas a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa OLAM 7 Internacional. Estamos contentos de poder transmitir con ustedes un programa más de la serie Explorando el Apocalipsis, las estructuras proféticas, enfocándonos en el aspecto de las 7 trompetas del Apocalipsis y cómo éstas vienen a ser un juicio contra Babilonia. Así que le damos la bienvenida por estar con nosotros una vez más y esperamos que esto sea una gran bendición para usted. Hoy queremos abarcar algo importantísimo. Nosotros hablamos en el video anterior acerca de los 3 enfoques que habían y cuál era el correcto para la interpretación de las trompetas del Apocalipsis. Y habíamos estado hablando acerca de que existía el futurismo, el preterismo y el historicismo, y estuvimos tratando de mostrar por qué el historicismo es el mejor enfoque que se puede tener para poder comprender la historia. Vimos en ese video pasado que el preterismo pretendía de que las trompetas pues sonaron en el pasado y que éstas se enfocaron en ese periodo del poder romano a través de los primeros siglos y que llegó hasta la caída del mismo. Así que el preterismo pretende colocar todo esto en el pasado cuando existió el Imperio Romano y que la caída del Imperio Romano pues fue obra de las 7 trompetas. Ahora, el futurismo lo que hace es que abarca estas trompetas en eventos que todavía no han sucedido, pero que nos llevan hacia esa época de tribulación pues que está marcada dentro del Apocalipsis. Y hablamos también del historicismo y nosotros vemos cómo, en mi opinión teológica, este método realmente nos marca progresivamente la historia desde los tiempos claros de Cristo Jesús, cuando estuvo Roma imperial, y que las trompetas, sí hubo trompetas que sonaron cuando estuvo Roma imperial, pero también hay momentos en el que sonaron cuando Roma pasó a la Roma pagana. Así que estas todavía continúan en el futuro, claro está. Tenemos el presente ahora, unas trompetas que están sonando y que tenemos que identificar en ellas. Así que la pregunta que hoy vamos a resolver es: ¿cómo podemos nosotros conectar estas trompetas en la historia realmente y determinar que el historicismo es correcto? Y la segunda y la más importante que hoy vamos a ver, en que cuando veamos la conexión vamos a ver fechas importantes como la del 11 de agosto de 1840. Y todo esto con la posición de Cristo Jesús en el santuario. Así que vamos a explorar desde esa perspectiva historicista y que esta nos va a indicar desde el pasado hacia el nacimiento de la iglesia adventista desde el 11 de agosto de 1840 y precisamente el 11 de agosto. Algo más también que vamos a ver en este video es cómo esta se relaciona con el Islam, porque sí, las trompetas también están relacionadas con el Islam. Así que muchas expectativas tenemos en este programa el día de hoy y deseo que ustedes puedan estar con nosotros en el transcurso de ella para poder entonces resolverla. Así que vamos a tener una oración para comenzar. Amantísimo Padre que mora en la altura de los cielos, gracias Señor por tu gran amor y sobre todo por la capacidad que nos da de poder estar aquí ante tu presencia y poder estudiar las profecías. Gracias Señor, porque has permitido que nos conectemos a través de este programa OLAM 7 Internacional con mis hermanos, y junto con ellos deseo que tu presencia sea con nosotros y nos des esa tranquilidad, esa paz y sobre todo ese conocimiento que tanto necesitamos. Gracias por esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces seguimos. Lo importante es que hoy vamos a ver ese aspecto de las trompetas, pero antes de comenzar yo quiero que ustedes comiencen a ver bueno, algo que nosotros debemos de entender.
y es el santuario celestial. No podemos entender las trompetas si no entendemos el tema del santuario celestial. Eso les digo de una vez. ¿Y qué tenemos que entender? Es que Cristo Jesús, cuando entró al cielo, no solamente se sentó al lado del Padre, y que estas descripciones que nos da la Biblia a través de toda ella, vamos a enfocarnos, por ejemplo, en la de Esteban, justo antes cuando fue apedreado, él ve a Jesús a la diestra de su Padre. Pues una descripción que él ve y que nosotros ahora podemos comprender que se va ampliando con más información que nosotros vamos recibiendo de la Biblia. Ahora nosotros comprendemos que sí, Cristo Jesús está al lado de su Padre, pero que entró al santuario celestial para poder, a través de una serie de fases, llegar hacia el trono de nuestro Padre, pero de allí entonces no sentarse simplemente al lado de Él, sino de comenzar una obra de juicio, y que esta obra de juicio iba a determinar entonces, bueno, hay algo que hay que agregar para poder decir esto que iba a decir. Entender el concepto de que se necesita, ya que todas estas cosas terminen, para que los santos que han sido muertos por la espada de Satanás puedan ahora ser vengados y puedan entonces ser redimidos completamente, otorgándole ya la capacidad de poder estar en el cielo cuando Cristo venga, los resucite y se los lleve. Al igual que nosotros, esa misma obra de juicio entonces nos da esa capacidad de poder estar con Él. Pero hay una necesidad y hay un deseo que los santos de Dios, los mártires del Señor, reclaman ahora a Dios, que se cumpla entonces su justicia. Ese es el punto. Entonces, tenemos que entender ahora que Cristo Jesús está en el santuario celestial, comienza su obra en el lugar santo. Tiene que entender que hay divisiones dentro del santuario, y por eso que el Apocalipsis está lleno de todo esto. Y aquí en la imagen usted puede leerlo, y cada uno de sus muebles y dónde está referenciado en el libro de Apocalipsis. Así que usted puede ver que está el lugar santo, el lugar santísimo también, y con los muebles correspondientes. Ahora, yo entiendo o puedo asumir de que ya usted está familiarizado con el tema. Si no lo está, podría escribirme, podría contactarme, y de esta forma entonces después, cuando yo termino esta serie de las trompetas, usted, al pedirme que le haga esta serie del santuario celestial, yo le podría entonces ampliar, ¿ok? Pero si no, cualquier cosa, ahí estamos, podemos comunicarnos. Entonces, interesante, un punto muy importante. Tenemos que reconocer de que Cristo Jesús está en ese lugar, y que Él ahora está allí haciendo una obra de intercesión dentro de cada recinto, y que cada recinto tiene una fase histórica. Una fase histórica. Pero hay un punto central, como usted ve en la imagen aquí, tal vez no se aprecie correctamente, pero hay un marco central en Apocalipsis, y está en los capítulos 4 al 5, y es la antesala al juicio. ¿Ok? Se ve una puerta abierta. Podemos leerlo rápidamente. Podemos buscar aquí en nuestra Biblia. Vamos a pasar rápidamente y podemos leer en el capítulo 4. Aquí está, capítulo 4, nos dice de la siguiente forma: después de esto vi una puerta abierta en el cielo. O sea, después de que, después de la visión que tuvo de Cristo Jesús paseándose en medio del candelabro que vemos en el primer capítulo. Bueno, esto estuvimos también nosotros repasándolo, ¿ok? Recuerden, en el primer capítulo ahí se ve la visión del Hijo de Dios, pero se ve también a Cristo Jesús ahora en medio de los candelabros de oro, ¿ok? Y ahí está con llamas de fuego. Y en medio del candelabro entonces comienza a hacer una descripción de
eh, Cristo amonestando o ayudando a las iglesias a entender cuál va a ser el proceso que ellos iban a tener. Pero todo esto en medio del candelabro de oro significa que toda esta descripción que da acerca de las iglesias está dándola en el lugar santo, ¿ok? Así que en el capítulo 4 hay una fase allí que nosotros reconocemos. Dice así el versículo 1: después de esto vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído, que hablaba como trompeta, me dijo: sube acá, ¿entienden? Sube acá y te mostraré lo que ha de suceder después. Y en ese proceso de 4 y 5 entonces es que se da esas trompetas, y las trompetas nos indican inmediatamente de que está sucediendo algo que nos indica que Jesús está en el proceso del juicio. Así que las trompetas nos están indicando juicio. Recuerde que eso lo estuvimos viendo en el primer video del significado de las trompetas, y que estas son mensajes, que estas son anuncios, o advertencias, pero también marca que son juicios que se van a dar, ¿ok? Así que estamos sumando todo ese conocimiento y lo estamos entonces aplicando ahora. Ok, el punto, vuelvo nuevamente, el punto es que nosotros tenemos que identificar a Cristo en el santuario y tenemos que ver que esa puerta que Él ve ahí en medio, vamos aquí a hacerle una descripción, es algo así como esto. Juan ve esa puerta que se abre y se le da la invitación de que suba a esa parte. Recuerden que literalmente era suba acá, 4.1 de Apocalipsis. Y esto nos está llevando entonces a un viaje profético interesante. Está siendo transportado ahora al lugar santísimo del santuario celestial, y ahí Juan entonces comienza a ver. Pero acuérdense que Juan no ha entrado todavía por la puerta. Juan está de este lado y se le está pidiendo que suba allá. Así que es ese proceso precisamente nos describe que, eh, que Cristo Jesús comienza entonces ahora en el lugar santísimo a interceder de forma especial en lo que se conoce como el juicio investigador, o en el caso del santuario terrenal se hablaba acerca de la expiación, el Yom Kippur. Cristo comienza entonces un proceso de expiación especial hacia nosotros. Así que, ¿cómo lo ve Juan? Lo ve de pie. ¿Y por qué de pie? Porque está ejerciendo la función de juez. Allí el que está sentado es nuestro Señor Dios en su trono, y ahí entonces está Cristo al lado de él, pero intercediendo como juez por nosotros, ¿ok? Lo cual nos confirma también el espíritu de profecía de que Elena G. de White vio a Jesús con ropas sacerdotales y tenía hasta campanillas en el vestido, igual como los sacerdotes en la época de Jerusalén, en la época del santuario terrenal, donde los sacerdotes tenían que llevar esta túnica especial, sobre todo cuando se daba el día de expiación. Así que ahí en ese proceso ahora el Cordero recibe el sello, y ahí en ese momento entonces comenzamos a entender el registro histórico de la providencia de Dios con su pueblo, ¿ok? Cuando Él recibe ese rollo, ahora también va rompiendo los sellos. Él va rompiendo los sellos. Yo creo que puedo colocarlo un poquito más acá. En la imagen que ve Juan, va rompiendo los sellos, y esos sellos significan que la comprensión de las escrituras se va abriendo ante nosotros, pero también el mismo desarrollo de la historia. Así que eh, este proceso judicial que se lleva a cabo nos indica la fase judicial que Dios comienza ahora
al responder del clamor de los mártires. Recuerde esto que le había dicho anteriormente, porque ahí por ejemplo, si usted se va a los sellos y vamos a buscar rápidamente aquí en los sellos, esto es lo que ellos le piden a Cristo Jesús, le piden a nuestro Señor. Ok, vamos a leerlo. Está en el capítulo de los sellos. Cuando abrió el quinto sello, vamos a estar aquí. Cuando él abrió el quinto sello en el versículo 9 del capítulo 6, vi debajo del altar de las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado, y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo? Una pregunta interesante que nos está indicando cuándo va a terminar un proceso que ya había comenzado y que ellos quieren que termine pronto. Dice: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Pero la contestación interesante, todavía eh, nos debería indicar a nosotros que todavía falta un poco más, porque Dios le dice a ellos, dice, entonces le dieron a cada uno un vestido blanco y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea que iba a haber una segunda fase donde también iba a haber mártires por la causa de Cristo Jesús, pero que él estaba anuente y que él quería responder a su petición hasta cuándo, para entonces juzgar y vengar la sangre de todos aquellos que moran en la tierra y que fue de una manera pues atroz por el enemigo. Así que la Biblia nos está enseñando ese proceso, y por eso yo les decía que era importante, que tenían que entender, porque Cristo está precisamente en ese lugar y Él está entonces llevando esa obra de juicio en respuesta del clamor de los mártires. Así que es interesante, de verdad que es interesante lo que está sucediendo aquí. Ok, ahora volviendo un poco más a esta parte, entrando ya a la otra, pues el otro segmento que nosotros debemos desarrollar ahora con más versículos, es que ese movimiento que se produce, como Juan ve la puerta y está en el lugar santo y pasa ahora al lugar santísimo, es un mapa profético. Es un mapa profético, ¿ok? Y en ese mapa profético, pues es la clave para poder entender entonces que las trompetas están en la historia, vienen de la historia, y que sigue ese mismo proceso, ¿ok? Así que vamos a entrar, vamos al pasaje, el capítulo, bueno, como habíamos indicado, el capítulo 1 al 3, Cristo Jesús está en los candelabros, ya lo habíamos leído anteriormente. Y en el capítulo 4 al 5, ahora nosotros nos vemos entrar al Santísimo. Pero en el capítulo 8, miren, el capítulo 8 es interesante porque ahí nos dice la parte importante que acabamos de ver. Vamos a leer capítulo 8, versículo de 1 al 5. Aquí leemos, capítulo 8, versículo 1 al 5, nos dice: cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo de casi media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban ante Dios y le dieron 7 trompetas. Otro ángel con un incensario de oro vino y se paró junto al altar, y le dieron mucho incienso para que la ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ante el trono. Y el humo del incienso junto con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y terremotos. Como ustedes ven allí en ese momento, cuando Cristo Jesús entra, perdón, cuando Cristo Jesús entra al lugar santísimo,
y Juan entonces se le pide que vaya allá, es precisamente en esto, cuando que se abre el séptimo sello, es que termina la obra de intercesión de Cristo Jesús en el lugar santo y comienza entonces en el lugar santísimo. Miren qué interesante, miren qué interesante. Entonces, nosotros vemos algo aquí, en ese mismo proceso que se está dando, nosotros vemos que se menciona el acerca del altar de oro, pero que ese altar de la oro, un ángel la toma, ¿verdad? Y ahora la arroja hacia la tierra, y ese altar ese incensario estaba lleno de fuego. Y también pues significa las oraciones de los santos, nos dice claramente aquí. Pero ese es el momento bisagra que estábamos hablando, ese es el momento en el cual ahora pasa del lugar santo al lugar santísimo Cristo Jesús. Pues aquí en esa parte es cuando nosotros comenzamos a entender acerca del juicio de Dios que está llevando, y que las trompetas entonces comienzan a indicarnos ese proceso de juicio. Ok, entonces vamos a ver algo interesante, y esto es en preparación. O sea, Juan ve la puerta y te dice, ve y entra, y hay un proceso de cambio, hay un proceso allí que se da de transición que, bueno, que todos debemos ver. Bueno, no estamos cambiando la escena, ¿verdad? El punto es que usted vaya entendiendo que está la puerta ahí en el medio, y usted va entonces haciendo esa transición allí. Por eso nosotros ahora comenzamos a leer las trompetas, y ahí en las trompetas nosotros podemos entonces comenzar a entender que las primeras trompetas comenzaron en el juicio de Roma pagana. Ok, vamos a ir desarrollando el tema. Bueno, vamos a seguir leyendo. Ya tenemos entonces que salen los 7 ángeles con las 7 trompetas, y estas se disponen entonces a tocarlas, y nos habla acerca del primer ángel tocó la trompeta, hubo granizo, después un segundo ángel tocó la trompeta, y así como un gran monte ardiendo. Y miren que viene la tercera parte de los seres, murió la parte de la tercera parte de los seres vivientes, y ahí tocó entonces el tercer ángel la trompeta, y una gran estrella ardiendo como una antorcha cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos, sobre la fuente de las aguas. Y ahí toca entonces un cuarto ángel la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, y así. Y ustedes ven ahora que las primeras 4 trompetas están registradas en ese capítulo 8 de Apocalipsis. Y ahora hay algo interesante. La naturaleza de las trompetas comienzan a cambiar, y eso nos da ese momento pivote, como estábamos diciendo. También vamos aquí a dividirla para que puedan ver ese momento pivote que se está viendo. Ahí se puede identificar claramente también porque hay un cambio de naturaleza dentro de las trompetas. Yo le diría así como de fase, un cambio de fase completo. Vamos a continuar. El asunto es que ahora está la quinta trompeta, ¿verdad? El ángel suena, la abre, pero de esa quinta trompeta, miren lo que vamos a leer. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta, y una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y cuando abrió el pozo del abismo, subió una humerada como el humo de un gran horno, que oscureció el sol, y el aire del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como aquel que tiene los escorpiones de la tierra. Miren algo interesante de estas trompetas, sí, tan figuras totalmente horripilantes, ¿verdad? Pero la trompeta tiene ahora un aspecto de dolor en ella, porque si nosotros leemos en el versículo 12, nos dice, el primer ay ya pasó, vienen aún 2 ayes más, ¿ok? Así que estas trompetas tienen ayes, y esos ayes significan dolor, pero nos está diciendo, pero vienen aún 2 más. ¿Por qué nos dice esto en la Biblia? Para que nosotros comenzamos a distinguir esos ayes, y nos está diciendo que esta ya pasó.
tiempo pasado. Versículo 2 estoy leyendo. Y que esta dice, si tú la identificas, vas a ver aún los 2 ayes más. Vienen aún 2 ayes más. Es el proceso histórico. Vemos aquí el proceso histórico. Entonces el sexto ángel tocó la trompeta y una voz que salía de los 4 cuernos del altar. Aquí nos está mencionando nuevamente ahora el altar. Ve el por qué el argumento pivote que estábamos hablando del altar de oro, justo cuando también se ve esa puerta también abierta, esa puerta abierta, también Juan ve ahora el altar y el incensario de oro siendo arrojado. Todavía está en ese proceso de transición, ¿ok? Dice, y dijo el sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y bueno, ahí salieron todas estas pues, descripciones horripilantes que vemos en esa, en ese sexto ángel que tenía la trompeta, esa sexta trompeta, ¿ok? Mire, y justo después de esa sexta trompeta, ahora pareciera que cambiara el panorama, estuviera hablando de algo diferente, pero no, está bajo ese mismo contexto. Recuerden, las trompetas nos están indicando momentos en el tiempo y que ese momento en el tiempo, aparte de que está sonando la trompeta, está sucediendo otra cosa significativa, ¿ok? En el capítulo 10 entonces, ahora nos ayuda a entender que hay un ángel poderoso que desciende del cielo y que este tiene ahora en su mano un librito abierto. ¿Qué había visto Juan anteriormente? Había visto un libro completamente cerrado y sellado y vio el proceso que estaba abriéndose. Y en el proceso que se estaba abriendo, nosotros ahora vemos paralelamente que también estaban sonando trompetas. ¿Ok? Todo justo en el escenario del templo. Recuerden que estaba allí, vamos a presentar nuevamente, estaban esos muebles que nosotros debemos estar anuente, ¿ok? Porque está todo sucediendo ahí justo donde está el altar de incienso, en ese proceso de transición. Ok, seguimos leyendo entonces, seguimos leyendo. Espero que puedan ir entendiendo. Si no, entonces pueden hacerme preguntas para poder aclarar de forma más puntual cada detalle que podría yo estar omitiendo en este momento porque tengo el panorama completo en mi cabeza, ¿ok? Tal vez no tenga la capacidad suficiente de transmitir la idea de forma correcta porque trato de abarcar todo lo que pueda en una sola hora porque hay muchos otros videos que tenemos que realizar. Bueno, seguimos leyendo. Entonces ahí ve el ángel con el librito y este ángel tiene un librito que está abierto. ¿Ok? Y en ese proceso entonces se dan 7 truenos y todas estas cosas que vamos a seguir leyendo. Pasa ahora el capítulo 11 donde se le indica nuevamente la fase de juicio. Se me fue una caña semejante a una vara de medir, o sea, un proceso de juicio que se da, y me dice, levántate, mide el santuario de Dios y el altar y a los que adoran él. Nuevamente está el altar en medio de ellos y le dice así, pero deja sin medir el acto exterior del santuario porque es dado a los gentiles, o sea, que es un periodo que está marcado hacia nosotros, desde Cristo Jesús hacia acá. La predicación se da a los gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos en aquel entonces fueron rechazados porque ellos simplemente rechazaron a Cristo Jesús. Valga la redundancia. Ellos fueron rechazados por Cristo Jesús cuando ellos escogieron a Barrabás. ¿Ok? Así lo voy a colocar. Entonces, dice aquí, ahora el mensaje es dado a los gentiles, pero déjalo ahí a los gentiles, no lo midas, o sea, no dejes el proceso de juicio
hasta que esto sea dado a los gentiles, o sea, el mensaje de salvación sea dado a los gentiles, que pisotearán la ciudad santa por 42 meses, o sea que los gentiles van a estar pisoteando la ciudad santa por 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 1260 días. Yo creo que usted está familiarizado también con esta profecía y espero que sí, si no podemos entonces más adelante abarcarla. Pero sabemos que los 42 meses son 1260 días, porque vuelvo y lo menciono nuevamente y es mencionado también en Daniel. Ahí vemos la relación con Daniel, en qué aspecto, en tiempo, tiempo, sin mitad de tiempo, que nuevamente es mencionado en el capítulo 12 de Apocalipsis. Es mencionado nuevamente este concepto de tiempo en este versículo que vemos aquí del capítulo 12, versículo 6, y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten durante 1260 días. Y aquí lo vuelvo a mencionar lo de Daniel más adelante, pero bueno, yo pienso que usted está un poco familiarizado con esto y si no, lo invitamos a que vean otros videos donde hemos estado explicando sobre esto. El punto es que ese capítulo 10 ese capítulo 11 nos está indicando de que los gentiles van a pisotear la ciudad santa por ese periodo de tiempo, ¿ok? Va a pisotearla, pero cuando termine de pisotearlo, entonces cambia la situación, ¿ok? ¿Qué está pisoteando allí? No solamente la ciudad santa, nosotros vemos en Daniel que nos está indicando que también al ejército y su santuario. ¿Y quién es el ejército de Dios? Pues simplemente los santos del Señor. Así que, pero pisotearon también la santa ciudad, literal. Destruyeron el templo. Roma pagana destruyó el templo en el año 70 después de Cristo. Seguimos avanzando. El punto es que llegamos ahora, miren, ahora se menciona la séptima trompeta y nos está diciendo el segundo ay ya pasó, el tercer ay vendrá pronto. ¿Y por qué entonces no menciona ahora la Biblia sobre este aspecto? Importantísimo y para cada uno de nosotros, porque Dios quiere que usted esté pendiente acerca de las trompetas, ¿ok? Y quiere que siga la línea de las trompetas, que usted pueda decir, bueno, mira, aquí pasó la 1, aquí pasó la 2, aquí pasó la 3, aquí pasó la 4, aquí pasó la quinta, que es que la que traía el primer ay, la sexta que traía el segundo ay, porque el tercer ay viene, dice, y vendrá pronto. Es una palabra clave y te está diciendo, espérala porque va a venir pronto y tú tienes que estar entonces alerta. Ven cómo las trompetas tienen un significado rico, pues muy avanzado. Tienen muchísima profundidad y nos está marcando procesos de tiempo, como un reloj, como un pulso. ¡Pum! La primera trompeta, tanto tiempo, segunda trompeta, tal tiempo y así hasta llegar a la quinta, a la sexta trompeta. Y usted tenía que haber reconocido cada una de ellas para saber entonces en cuál se encuentra. Si usted me pregunta, yo le podría contactar directamente. Estamos en la séptima trompeta, estamos ahora en el tercer ay, pero ¿cómo sabemos entonces que eso sucedió así, que estamos ya en esa última trompeta y como yo no he reconocido las anteriores? Pues son cosas que usted tiene que comenzar a estudiar y a ver para poder entender, porque si yo le digo que estamos en el tercer ay y usted dice, sí, bueno, sí, estamos en el tercer ay, pues ¿cómo usted sabe qué es el ay si no ha entendido ni siquiera las dos anteriores? ¿Cómo usted sabe que este tercer ay en el que nos encontramos? ¿Cómo es que el hermano realmente puede decir esto y cómo usted lo puede corroborar? Pues son cosas que usted se tiene que preguntar. Entonces el séptimo ángel dice, tocó la trompeta. Mira, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo fuerte voz en el cielo que dieron, el reino del mundo ha venido al ser de nuestro Señor y de Jesucristo y reinará para siempre. Jamás. Y los 24 ancianos que están sentados ante el trono ante Dios
en sus tronos, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eres y que eras, porque has asumido tu inmenso poder y has empezado a reinar. Así que vemos que en ese séptimo ángel, cuando toca la trompeta, entonces se consuma el juicio, porque ya entonces dice: se han airado las naciones y ya ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar ahora a los muertos. O sea, de darle el galardón a todos aquellos que fueron muertos por la palabra de Dios, o que yacen en sus tumbas esperando la resurrección para ver a su Señor, a quien estuvieron adorando. Bueno, vemos que no es algo arbitrario, es un mapa que nos está señalando el tiempo y que nos indica pues exactamente cuándo comienza el día de la expiación. Este es el proceso que nos está indicando las trompetas, nos está enseñando eso. Y nos indica entonces que el primer ministerio que tuvo Cristo Jesús se dio en el lugar santo. Después se abre la apertura del velo, o sea, la puerta de en medio, y entra entonces al lugar santísimo para la purificación final. Así que las primeras 6 trompetas suenan mientras Juan observa la tierra desde el santuario, ¿ok? Y esto nos indica entonces de que esto es historia y que es historia pasada y que están siendo como presentadas como evidencia en el tribunal. Así que podemos entonces ver que esa parte pivote que nosotros llamamos, esa parte donde se ve el altar del incienso, que nos vimos y leímos en el capítulo 8, versículos 3 y 5 de Apocalipsis, es ese ángel cuando toma ese incensario, añade incienso a las oraciones de los santos y entonces la llega y la arroja al fuego y la arroja a la tierra con gran estrépito, con gran terremoto y con temblor y todo esto. Así que se puede ver con precisión que el altar de incienso estaba en el lugar santo, junto al velo que separaba el lugar santísimo, pues ese era el punto más cercano de la presencia de Dios durante el ministerio diario que Jesús estaba llevando allá. Así que cuando el fuego entonces arrojado a la tierra, ese ministerio de intercesión ya había culminado, pues estaba dando paso al juicio de Dios, al juicio que nosotros los adventistas llamamos el juicio ejecutivo. Y entonces las trompetas que siguen en ese proceso de juicio ejecutivo es la que entonces ahora vamos a ver o vamos a entender que está sonando en ese momento. Así que ¿cómo entonces colocamos para poder entender? Yo había hecho un mapa y nosotros podemos aquí verla. Quiero que usted la vea. Voy a buscarla aquí en el tablero. Aquí en el tablero. Vamos a buscarlo. Ok, vamos a buscar el tablero. Ok, y aquí tenemos, sí, aquí tenemos en el tablero. Ok, aquí tenemos entonces, vamos a ver un momentito, vamos a mover esto. Aquí tenemos la relación del tiempo, la relación de los sellos. Nosotros vemos que el primer sello se dio en el año 27, después el rojo en el año 100 y así sucesivamente. Nosotros podemos entonces correlacionar esa misma historia de las 4 primeras trompetas que se dieron en el pasado. Estas también, de la quinta y la sexta, que se dan también en el pasado, las vemos en esas fechas correspondientes y vamos entonces a ver por qué. Recuerden que presenta las trompetas en el pasado, el proceso en el que se da el capítulo 10 de Apocalipsis, donde ves el ángel que ya abre el entendimiento. Eso es otro proceso que debemos de entender, y esto se da dentro de la segunda y la tercera trompeta. ¿Y por qué un proceso de tiempo que debemos de entender? Bueno, si nosotros leemos nuevamente en la Biblia lo que estaba sucediendo dentro de esas trompetas, nosotros ahora vamos a ver que cada una de ellas también tenía pues un acontecimiento cronológico basado en un periodo de tiempo, Cuando usted busca aquí, por ejemplo, en esta parte donde el quinto ángel toca la trompeta, que dijimos que ya
cambia la naturaleza, porque estas trompetas vienen con un ay, pues nosotros vemos que tiene ese ay una correspondencia al tiempo. El versículo 5 nos dice: y se le dio poder no para matarlo, sino para atormentarle durante 5 meses. Y su tormento era como la picadura de escorpión cuando hiere a un hombre. Así también ahora, cuando se toca la sexta trompeta, dice así: y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar que estaba ante Dios, y dijo al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año. Y todo esto mientras todavía estaba en el altar de oro. ¿Me están entendiendo? Estoy tratando de llevarlos a ver de que estas 6 trompetas estaban todavía cuando el altar de oro se podía ver en la visión de Juan, ¿ok? O sea, cuando estaba en la transición de entrar del lugar santo al lugar santísimo. Así que correspondemos las 6 trompetas del pasado, pero esa quinta y esa sexta trompeta es cuando nos marca una transición, un cambio de fase por la naturaleza que tienen esas trompetas al traer un ay, y también un periodo de tiempo específico, uno de 150 y de 150 meses, de 5 meses, y el otro de una hora, un día, un mes y un año específico, para que nosotros pudiéramos comprender ese pulso de tiempo que se estaba dando. Ahora, ¿quién dio una interpretación de este asunto? Bueno, esta interpretación nos lo dio Guillermo Miller. Guillermo Miller comprendió ahora que estas trompetas tenían un significado especial y que este significado correspondía al Islam. Entonces vamos a verlo aquí en el tablero. Correspondía al Islam. Aquí nosotros vemos en esta figura que tenemos aquí, el primer ay correspondía entonces a el Islam, y que el Islam, su función era de derribar la segunda Roma que se había constituido, y esa segunda Roma estaba en Constantinopla. Esa es parte de la historia, también tiene que comprender, ¿ok? Quiero que ustedes vean, aquí hay un pase de una transición también en esa misma secuencia de historia, esa transición del capítulo 12 de Apocalipsis. Este es el capítulo 12 de Apocalipsis, lo que nosotros vemos aquí, esto que está aquí, son capítulo 12 de Apocalipsis. Y entonces serían en los capítulos que estábamos leyendo de las trompetas. El capítulo 8, capítulo 9. Nosotros estamos entonces viendo una fase de transición de aquí, de Roma pagana, que habíamos identificado en el capítulo 12 al capítulo 13 de la Roma pagana. Entonces las 4 primeras trompetas se reconocen que fueron sonadas para la caída de Roma pagana, y las otras 2, las quinta y la sexta, fueron dadas para la caída de Roma papal. Roma en la historia fue dividida por Constantino, y dijo en un momento, tomó una acción política y dijo: bueno, para poder que Roma subsista tenemos que dividirla porque es demasiado grande. Vamos a dividirla. Aquí en Roma se queda una sede y vamos a poner entonces otra sede o otra capital, la vamos a poner en esa área que hoy pertenece a Turquía, que él llamó Constantinopla, ¿ok? Constantino le llamó Constantinopla. Entonces, la historia nos indica que hubo una serie de invasiones que se le dio a Roma y que ésta perdió su poder, pero que Constantinopla todavía se mantenía. Así que lo que ideó
Constantino para poder salvar a Roma, sabiendo de que ésta iba a caer, pues fue una buena idea y dio resultado, porque a pesar de que fue invadida y su economía fue arruinada, pues Constantinopla siguió avanzando. Pero lo que no contaba Constantino era que Dios iba a traer otro juicio más sobre ella, e iba a traer estos dos toques de ángeles a través de un poder creciente que fue el pueblo otomano. Este adquirió una fuerza, el Islam adquirió una fuerza sorprendente, que incluso invadió grandes terrenos, áreas, países que constituyeron a Roma. Y no solamente esto, sino que derribó por completo Constantinopla. Esto es parte de la historia que vamos a estar mencionando a medida que abarquemos las trompetas. Recuerden, vamos a abarcar todo y cada una de ellas. También ese mismo el Islam ahora presentó también la caída de esto. Ahora, esto fue mencionado en el conflicto de los siglos. Vamos a leer un poquitito al respecto. Aquí leemos rápidamente, nos dice de la siguiente forma: el conflicto de los siglos, en el capítulo 19, en el 382, nos dice: en 1840 otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josiah Litch, uno de los principales ministros que predicaba el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 de Apocalipsis que precedía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840. Durante el mes de agosto y pocos días antes de su cumplimiento, escribió admitiendo que el primer periodo de 150 años se había cumplido exactamente antes de que Diacocés subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días, o sea que venía de la hora, del día, del mes y del año, bueno, él determinó que son 391 años y 15 días, comenzaron al terminar el primer periodo y terminarían el 11 de agosto de 1840, día en que se puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que se va a confirmar, pues es lo que escribió Josiah Litch en Sign of the Time en 10 de agosto de 1840. 2 años antes ya Josiah Litch había dicho que esto iba a suceder. ¿Por qué? Porque utilizaron el sistema de interpretación profética de Guillermo Miller, en la que estableció que proféticamente un día equivalía a un año. Así que ellos sacaron los cálculos de los 150 días, perdón, de los 5 meses de la quinta trompeta, y sacaron entonces de la hora, del día y media del año de la sexta trompeta, y determinaron que esas serían 391 años y 15 días, y lo sumaron y identificaron el nacimiento de esa quinta trompeta. Así que ya ahí tiraron la línea y determinaron entonces que el 11 de agosto de 1840 iba a dejar de sonar la sexta trompeta. Dice: en la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. O sea que Turquía, el pueblo otomano, fue vencido por las naciones cristianas porque se doblegó hacia ella a acatar sus órdenes. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción, y cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adherieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Qué interesante ver, hermanos, porque aquí nos está indicando completamente de que el millerismo en aquel entonces pudo determinar el conocimiento de las trompetas basándose en la historia, y pudo determinar que las primeras trompetas se dedicaron fue a la destrucción de Roma pagana, y que esta ahora, la quinta y la sexta trompeta, también se dedicó a la destrucción de Constantinopla. Pero como ellas ya habían vencido a Constantinopla, entonces ya era hora de que Dios la terminara, dándole entonces un periodo de tiempo profético, y que este periodo de tiempo profético se sumó de los 150 años,
tomando en cuenta que eran 5 meses, más el hora, el mes, el hora, el día, la hora, el día, el mes y el año, tomando en cuenta que son 391 con 15 días, sumándolo todo completo, los mileritas determinaron de que el pueblo otomano, que había subido para destruir a Roma en esta etapa de la Constantinopla, ahora iba a ser entonces terminado o acabado en 11 de agosto de 1840. Así que interesante, si nosotros vemos que el historicismo cumplió su función, pues el milerismo lo llegó a dar, lo dio a saber. Utilizaron ese conocimiento que vino del protestantismo, aplicaron hacia la historia, pudieron comprender la fase presente de su momento en la sexta trompeta y determinaron el tiempo utilizando el sistema de interpretación profética de Guillermo Miller, y así dijeron, bueno, ya hasta aquí, mira, se terminó el 11 de agosto de 1840. Ya después ese es el proceso en el cual el altar de oro ahora es arrojado a la tierra y comienza entonces una obra de juicio que nosotros llevamos el juicio investigador, porque Cristo entra del lugar santo al lugar santísimo. Así que con esto nosotros podemos determinar que el historicismo es el mejor enfoque que podemos tener para el conocimiento de las trompetas, y ese es el que estamos utilizando. Claro que vamos a ampliar un poquito más sobre todas estas cosas que hemos hablado. Vamos a comenzar a hablar de la primera trompeta, a cada una de ellas, así que vamos a explorarla por completo. Así que muchas gracias por estar con nosotros. El tiempo se me ha ido rápido, disculpen, debo hablar un poco más rápido. Pero estoy sumamente contento de poder compartir este conocimiento con ustedes. Y recuerden, pueden seguir viéndonos en Olam 7 Internacional. Nos vemos el día próximo de la transmisión de este subprograma explorando el Apocalipsis y las estructuras proféticas. En este caso, las 7 trompetas del Apocalipsis. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta el siguiente programa.